Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Amigos y amigas del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta edición, en esta 10ª edición del entretiempo, este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy con un programa especial lleno de actualidad y también haciéndole homenaje a ese número que en el deporte del fútbol es el sobresaliente, es el número 10. También muchos deportes tienen algo que ver con este número, sobre todo por el concepto que explicaremos en el programa de hoy, y es algo que hoy queremos celebrar especialmente porque después de un proceso de un mes en 10 capítulos ya estamos avanzando y poco a poco creciendo con este proyecto. Me permito saludar a mi compañero Jaime Alvarado. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un saludo, Dani. Bueno, sí, mira, que yo era escéptico con este episodio 10. Te puedo decir que la verdad cuando comenzamos con el primer episodio, con los pilotos, con los episodios esos que nunca han salido al aire, yo pensaba realmente que no llegaríamos a poder conseguir un episodio 10 porque tantas veces hemos comentado y hablado que siempre tenemos un proyecto ahí, pero nunca termina de salir, o si lo comenzamos, solo avanzamos 1 o 2 semanas y mira lo que ha logrado la constancia. Episodio 10, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y a las personas futuras que nos escuchen también, porque la verdad es que esto sigue caminando y sigue creciendo y es algo muy bonito. Es cuestión de actitud siempre, ¿no? Es cuestión de ver cómo poco a poco desarrollamos una vocación en medio de unas oportunidades como la que presentan. No es la mejor circunstancia, estamos muy de acuerdo. Actualmente el país y el mundo no viven su mejor momento, pero mientras mantengamos también nuestra disposición a probar cosas nuevas, a experimentar y sobre todo a hacer lo que nos gusta, Jaime, poco a poco habrán oportunidades y habrán estas clases de cosas que por lo menos a mí me llenan el alma de compartir con gente tan querida. A todos realmente muchas gracias por esa participación. Antes de iniciar con este especial del 10º programa, vamos a hablar un poco de actualidad. Vamos a mencionar una de las cosas que han resaltado dentro del panorama deportivo este fin de semana que pasó durante este lapso de 2 días que pues estuvimos viendo fin de semana ya activado en todos los deportes. Mucha gente, Jaime, compartiendo doble pantalla. Mientras veían fútbol, también podían ver Fórmula 1. Algunos también todavía mantenían viendo clásicos de las distintas disciplinas. Hubo un especial muy bueno que va a estar en YouTube seguramente, en lo mejor del boxeo, sobre pues lamentablemente el atleta que falleció, Ernesto Marcel. Pero definitivamente volvió el fútbol, volvieron las disciplinas, poco a poco también vuelve ese ambiente deportivo que pues uno extrañaba en los fines de semana. Así es, un fin de semana muy cargado de deporte en general, con muchas disciplinas, como bien comentas. Y bueno, ya yéndonos a la parte con la que pienso que vamos a comenzar el programa, que sería el fútbol, destacar sobre todo en el ámbito de la Liga Española el liderato del Real Madrid, que se mantiene a 4 puntos del Barcelona, luego de su victoria contra el Athletic Bilbao por 1-0, con la ya tan llamada polémica de todos los partidos que parece que tiene el Real Madrid en cada uno de sus compromisos, y también la victoria del Barcelona, una gran victoria, por cierto, con un juego desplegado que hace tiempo no se veía. Vuelvo y digo, Jaime, que el Real Madrid, con tan buenos jugadores y con tan buenas cosas que a veces muestra dentro del campo, no necesita tanta polémica como todas las fechas desde que regresó a la nueva normalidad. Realmente me parece que ya desgasta el tema. Ya realmente, como en mi posición, y pues, ¿qué opinas tú, Jaime? Pero en mi posición ya lo que yo quisiera es que se acabara la Liga Española, porque realmente estamos llegando a un punto en donde el debate táctico se perdió completamente y siempre el tema por discusión. Incluso el mismo Zidane expresa que está cansado que digan que el Real Madrid está ganando por cuestión arbitral. Y pues quisiera sumarme a Zidane. ¿No? Ahí hay temas que pues van más allá de la jerarquía, van muy de la mano de lo que han hecho los jugadores merengues dentro del campo, sin ser tan brillantes. Estoy muy de acuerdo en ese punto, pero el tema arbitral ya se volvió
tanto de los foros deportivos, Jaime, que desgasta. A mí ya me tiene desgastado la Liga de España. Mira, Dani, si la Liga Española está en esta cuestión de tanta polémica es porque, sumado al pobre nivel que han mostrado los equipos, también hay un pobre nivel arbitral. Hay un pobre nivel arbitral porque si hubiera contundencia o los árbitros se vieran más seguros o las decisiones que tomaran fueran más correctas, pienso que no habría tanta polémica. Es decir, no desmerito al Real Madrid porque pienso que está bien que sea líder de la liga. Creo que lo ha hecho dentro de lo que cabe mejor que sus contendientes, pero esta polémica arbitral, si llega a este punto es porque el nivel del arbitraje en España no es de esta temporada, es malo desde hace mucho tiempo. Y lo más preocupante, y yo diría tanto para el Barcelona como para el Real Madrid, es que tanto sus rivales como los otros equipos de las otras ligas han mostrado cosas aún más interesantes. Solo por poner el caso del Napoli, que ganó 2-1 frente a la Roma, jugando un gran partido en todo lo que planteó Gattuso. En el Calcio se jugó un interesante y disputado encuentro en donde el equipo que dirige el italiano, vuelvo y menciono Gattuso, mostró cosas que, como ya lo mencionamos, incluso cuando ganó la Copa Italia el conjunto celeste del norte de Italia, puede darle la pelea perfectamente a un Barcelona que, si bien mostró un mejor nivel de lo que había demostrado, y es que hubo un cambio de planteamiento muy interesante que hizo Quique Setién para esta fecha, y pues tú puedes de pronto contarnos más, Jaime, pero con ese cambio de táctica por lo menos hay un poquito más de tranquilidad. Hubo hasta gente en redes sociales que expresó, bueno, tal vez la liga ya está complicado, son 4 puntos de diferencia que tiene el Barcelona detrás del Real Madrid, pero en Champions, ojo, y se pueden agarrar. Eso comentó los culés. Yo no sé qué puedes comentarnos tú al respecto. Sí, no, hubo un antes y un después, digamos, en el cambio de dibujo, porque Setién sale con un equipo no diferente en nombres, pero sí diferente en posicionamiento. El Barça se vio muy cómodo y no solamente se vio cómodo contra cualquier rival, estamos hablando de uno de los mejores equipos post-confinamiento, que es el Villarreal. No había perdido ningún partido, había marcado muchos goles, solo había empatado 1 contra el Sevilla, un encuentro. Entonces eso invita al optimismo, porque realmente muchos culés, previo al compromiso de este fin de semana, realmente pensaban que el Barcelona iba a ser goleado incluso. Y lo que se vio fue algo totalmente diferente, un equipo que realmente recordaba a sus mejores épocas, tocando rápido la pelota, moviéndola rápido, presionando muy arriba. Y prácticamente era un Barça de Pep Guardiola. Pero mira que el cambio de posición, lo de Griezmann fue súper destacado, yo creo que fue una de las figuras del encuentro. Y es algo muy bueno para el Barcelona y muy bueno para el fútbol mundial. Yo digo que es un jugador de clase mundial, Griezmann, y demostró también muy buen nivel para el partido de este fin de semana. Sí, no, han atacado mucho al francés por su rendimiento, pero definitivamente aquí es donde queda demostrado que el Barcelona sí tiene un entrenador que sí sabe cómo poder posicionar sus piezas para poder sacarles el máximo rendimiento, porque este cambio de dibujo es totalmente obra de Setién. O sea, él decide poner así porque sabe que así Antoine Griezmann puede dar un buen rendimiento, y efectivamente el francés no solamente destaca por el maravilloso gol que marcó, sino porque se vio cómodo, jugó bien, se combinó con sus compañeros, algo que venían diciendo, no, que es que Messi no le pasa la pelota a Griezmann porque no se lleva con él. Bueno, ayer el gol de Griezmann, a pesar de ser un golazo, viene de una asistencia de Leo Messi. Y complementando esa información de la Liga Española y eso, pues mencionando sobre todo que los conjuntos están agarrando forma y sobre todo frente a sus posibles rivales de Champions, porque todavía falta por definir ese tema de Europa. Por otra parte, el Real Madrid, con ese nivel irregular y a pesar de obtener los resultados, hay que recordar que enfrenta a un Manchester City que de posconfinamiento, pese a que ya perdió la Liga Premier y es por la diferencia considerable frente al Liverpool, también ha sido un equipo que ha probado elementos jóvenes, eso primero, y segundo, no ha mostrado tampoco cosas malas dentro de lo que ha planteado Guardiola. También están ahora con la asistencia técnica de Juan Manuel Lillo. Entonces, poco a poco, juntando piezas, Jaime, también el City puede complicarle cualquier panorama al Real Madrid. Así que los equipos españoles, que son estos que todavía faltan por definir si clasifican o no a cuartos de final, no la van a tener para nada fácil contra estos rivales. No, claro que no. Yo creo que el City ahorita mismo es un candidato finalista fijo de la Premier, sobre todo ahora con la salida de Liverpool.
De la Champions. Y sí, de la Champions, correcto. Y si es así es porque Guardiola está preparando al equipo sabiendo que la próxima temporada posiblemente el City no juegue Champions, está preparando al equipo para poder dar ese asalto definitivo a lo que ellos más ansían desde hace años y que seguro fue lo que llevó a la contratación de Guardiola. Hay que ver, Dani, hay que ver, porque realmente no, la Champions es muy impredecible. ¿Quién iba a decirnos que el Atlético iba a poder eliminar al campeón de la Premier? O sea, el tercer lugar de España contra el líder de la Premier indiscutible está fuera. Entonces, es muy impredecible la Champions. Yo no daría como favorito realmente a nadie, porque todos tienen sus posibilidades, pero bueno, ya se verá. Y también hay que estar muy atentos y habrá que ver sobre todo cómo se va a resolver el tema de las sedes, a pesar de que ya se había asignado a Lisboa, a Portugal, para acoger lo restante de la Champions League. Precisamente ese tema faltará que llegue el mes de agosto de ver cómo se desarrolla la cuestión del combate al virus en este continente, en cuanto a infectados, en cuanto a toda la prioridad que tiene que haber dentro de la estructura. Pero si hay algo que hay que marcar es que habrá que ver muchas situaciones logísticas y también deportivas, porque sí, el tema de la Champions y sobre todo el tema del nivel europeo tan inestable o tan irregular va a quedar muy pendiente. Pasamos entonces para la segunda parte del entretiempo. Este es el recomendado de la semana en este 10º capítulo. Del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Tremenda letra, tremendo fragmento. Hoy nuestro recomendado entra al mundo musical. Hoy recomendamos este éxito, por lo menos para los futboleros, es un clásico. Siempre referencia, Jaime, hablar de las pastillas del abuelo con su canción ¿Qué es Dios? Un homenaje al fútbol y un homenaje a la posición que hoy nos tiene hablando en este 10º capítulo. El número 10, ese volante de enganche, ese armador, ese que siempre se le ocurren las genialidades en cuestión de asistencias y que históricamente siempre es el que lleva la referencia o siempre lleva la marca de que es el ídolo del club. Siempre puede ser el capitán, el más recordado de la gente por sus pases, por su cariño con la gente, por traducir en la pelota una poesía que hoy, por lo menos canciones como esta de ¿Qué es Dios? de las pastillas del abuelo, hoy nos resume muy bien, con emoción por supuesto, para este 10º capítulo. La pelota siempre al 10, Dani. Lo dice claramente, o sea, estamos hablando del jugador que normalmente por referencia, por excelencia, ya tenga las características diferentes, porque todos los jugadores son diferentes, pero precisamente eso, el jugador distinto del equipo, el que hace algo que nadie se espera, pero que siempre lleva el mismo dorsal, o normalmente siempre se le asigna el mismo dorsal, y es precisamente por eso, porque él toma decisiones que ningún otro jugador es capaz de hacer y ejecutar, porque él es el que lleva el peso de poder, digamos, cambiar el rumbo de un partido, cambiar el rumbo incluso de un equipo, su capacidad, su talento, todo eso queda al final a disposición del equipo, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar un poco de lo que han sido los 10, los mejores 10 que nos ha dado la historia de este deporte. Antes de mencionar los jugadores o analizar este puesto, hay que hacer un poco de repaso histórico de por qué esta frase, la pelota siempre al 10, es tan popular o por qué sigue hasta nuestros días. Resulta que para los años 70, incluso mucho antes de que habláramos de genios como Maradona, habláramos de jugadores como Platini, por lo menos nuestros padres muchas veces hablaron de estos jugadores, la posición número 10 ya era algo referenciado dentro de la táctica en una época, hablamos de los años 70, en donde
ya empezaron las primeras revoluciones tácticas. Este es el caso de jugadores que tenían ya la distinción, como bien lo dices, de ser los diferentes dentro de la cancha. Y a pesar de que esta frase podría bien remontarse a uno de los grandes de la historia, como es Edson Arantes do Nascimento Pelé, se le atribuye a unos medios de comunicación, a unos periódicos más bien, en la época de Argentina, donde estaba reluciendo el Club Atlético Independiente a su jugador recordadísimo Ricardo Bochini, una leyenda del fútbol argentino, y a raíz de lo que hacía este jugador empezó la magia o empezó esta poesía a los 10. Después, como bien acabo de mencionar, viene hablando Maradona, viene llegando Platini, viene llegando poco a poco la evolución va dándose para que el 10 sea ese que siempre estará en las miradas de los fanáticos del fútbol. Entonces hoy resumimos, Jaime, y también por ser el especial del 10º capítulo de este podcast, hemos también consultado a los que nos han colaborado a lo largo de estos 10 capítulos sobre cuáles son los 10. Vamos a ir diciendo nombres, sobre todo actuales, porque francamente, Jaime, me imagino pensarás igual que yo no tuve la oportunidad de ver en vivo a Maradona, yo ni había nacido, y a duras penas nos llegan imágenes de lo que fue Pelé, o sea, en blanco y negro. Entonces hay que hablar de nombres, o pues podemos hablar de nombres, pero el oyente puede también dejar su opinión sobre los 10 que pudo haber visto. Así que comencemos con ese repaso de grandes 10 que ha dejado la historia del fútbol. Y bueno, Julián Castellini, el compañero que ya tuvimos aquí la oportunidad de escuchar en el entretiempo unos episodios atrás, nos comentó que su 10 favorito sería Zinedine Zidane. Y es que Zinedine Zidane fue un jugador referencia para que Francia consiguiera la Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo, en el año 98, como el jugador más destacado. Ese año también Zinedine Zidane se consagra como Balón de Oro. Estamos hablando de un jugador con una técnica exquisita en el control, disparo con las dos piernas, una clase, o sea, de verdad, muchos dicen que Zidane iba en traje al campo, o sea, por la calidad, la clase que mostraba sobre el terreno de juego, sin lugar a dudas, un 10 de los mejores, seguro. Un 10 que bien acabaste de mencionar, también fue revolucionario en cuestión de los títulos para el conjunto francés. Gana el campeonato mundial de 1998, por supuesto acompañado de grandes jugadores. Gana la Eurocopa también del año 2000. En fin, fue el referente esencial de ese equipo. Para mí Zidane también es una gran figura, es digamos lo más destacado que tenemos y que hemos podido rescatar dentro de la historia del fútbol, y por lo menos a nosotros nos alcanzó a tocar hasta el año 2006, que fue su última participación en Alemania 2006, la de la famosa expulsión, pero bueno, esos son temas de otro café. Xavier Jiménez, nuestro primer invitado, imagínate, para ese primer capítulo que estrenamos en redes sociales, nos comenta que su favorito es Messi. Y pues ahí entra, ya es un tema y aparte hablar de Messi. Yo creo que es el que está siempre, es el primero que se viene a la cabeza en esta generación. Hablar de el argentino Lionel Andrés Messi por lo que representó dentro del ingreso a la escuadra catalana, lo que termina dejando y lo que está haciendo incluso en la actualidad, entre asistencias geniales, entre golazos excepcionales. Hay un tema con Messi y es que no es tan apegado a la definición que mucha gente del pasado tiene entendida del número 10. Y eso tiene una explicación táctica que pues seguramente cuando hablemos de los otros que nos han pasado nuestros colegas podremos incluso ahondar. Pero Messi lo que pasa es que asiste, hace goles, genera juego. Hay veces que incluso baja a defender. Es una cosa tremenda lo que hace Lionel Messi. Y por eso para Xavier Jiménez, a quien le mandamos un saludo también por supuesto, también tiene a este gran astro argentino dentro de los 10 históricos. Y que pues lo menciona en esta edición especial. También además nos suma a Kevin De Bruyne, jugador excepcional del Manchester City, una pieza fundamental, uno de los mejores mediocampistas del mundo, y pues también lo deja como mención especial a este gran jugador belga, uno que también trató de comandar el sueño
del país europeo para alcanzar el título mundial en Rusia 2018. Así que Jaime, entre Messi y Kevin De Bruyne, yo creo que Xavi nos dejó muy buenas alternativas. Así es, Messi de verdad que ha sido un jugador increíble. Yo comparto la opinión de Xavi. Evidentemente Messi es un jugador que y hay algo que me haya sorprendido de él en estos años de carrera que tiene, es la constancia y el tiempo en el que se ha mantenido al máximo nivel. Porque si hablamos de todos esos jugadores, muchos de esos jugadores han durado 2, 3 temporadas, 4, no han alcanzado ese nivel que digamos de poder mantenerse más de 10 años compitiendo, siendo decisivo, siendo importante para sus equipos. Entonces ahí Messi yo pienso que es un jugador que de verdad hace honor a portar el 10, porque además de ser uno de los mejores jugadores de la historia, también estoy seguro que aquí ya no cabe ninguna duda, es el mejor jugador de la historia del Barça, y eso ya es mucho decir. ¿Cuántos jugadores no habrán pasado por el Barça para decir que son el mejor? No, este es sin duda el mejor jugador de la historia del club. Entonces, vuelvo y repito, para mí lo más importante, o lo que yo destacaría más de Messi, es la constancia con la que él se ha mantenido durante los años. Sí, porque aquí acabas de mencionar al equipo, al Barcelona, y ahí han atravesado también otros grandes jugadores que han portado la número 10. Incluso uno de los que nos mandó su opinión fue parte del equipo, o es parte del equipo de Un Fanático Más, otro podcast colega que pues nos ha también colaborado en ciertos programas, y hubo uno de los compañeros que incluso menciona a Juan Román Riquelme. Samuel es el que menciona a Riquelme. Incluso hay algunos compañeros también que han mencionado a Riquelme. Ese fue un gran 10 que en el Barcelona no logró destacar, pero pues hay temas también internos que tuvo con Van Gaal, incluso para aquel entonces. Pero en el Villarreal, ni se diga lo que llegó a ser Riquelme. Es uno de los que incluso llaman el último 10, como el 10 clásico, ese 10 de distribución, de regates, de apertura de líneas, en fin. O sea, Riquelme también tiene mucho que mencionarse dentro de un esquema táctico y dentro de la historia del fútbol latinoamericano. Pero si hay uno que revolucionó incluso la posición como tal y pues llega a ser el primer boom para el Fútbol Club Barcelona y para el fútbol mundial, hablamos de Ronaldinho. Ronaldinho, para mí, uno de mis favoritos, también tuvo un voto bastante importante dentro de las consultas que hicimos. Y Ronaldinho tenía un despliegue, una manera de jugar fútbol, una manera de asistir, de definir goles. La temporada, Jaime, estamos de acuerdo, no fue mucho el brillo que tuvo este jugador en el Barcelona, sobre todo porque cuando llegó Guardiola, que fue la época más grande que tuvo este equipo catalán, Ronaldinho pues sale del club. Pero si hablamos también de lo que consiguió con el conjunto brasileño, si hablamos incluso de sus primeras temporadas con el Paris Saint-Germain, lo que llegó a participar en el Milan, lo que llegó a apoyar incluso en el Atlético Mineiro, Ronaldinho fue el primer mago realmente del 10. Mi voto va para Ronaldinho también, vuelvo y reitero. Y Matthews, un gran colega y también oyente de este podcast, ha también dado su voto para el gran 10 brasileño. Quizás un país, incluso históricamente, que ha dejado grandes jugadores con esa camiseta, con esa distinción, con la número 10. Mencionaste una palabra, mago, y la verdad es que lo que podía hacer Ronaldinho con la pelota es prácticamente imposible de ver hoy en día para cualquier jugador. Ningún jugador tenía la capacidad que él tenía para poder hacer malabares, porque realmente hacía malabares con el balón. O sea, si te tiraba una elástica, una bicicleta, o sea, y lo más increíble, Dani, era que él no hacía eso porque quería lucirse, sino porque eran sus recursos. Esa era su manera de entender el fútbol, de divertirse. Recordamos esa sonrisa que siempre tenía cuando salía a la cancha a jugar. No solamente la velocidad y la explosividad, no, era un jugador increíble en todos los aspectos que se pueden medir hoy en día en el fútbol, y sin duda también un jugador impresionante porque cambió la historia de un club que venía en decadencia. En su momento el Barça venía en decadencia. Este fichaje, antes de Messi, antes de todo este boom, es el que cambia realmente la historia del Barça.
para no quedarnos solamente en hablar de todos los que han estado en el entorno culé, también rescatamos el nombres de jugadores que han usado la 10, pero no propiamente han tenido ese papel como tal de distribuir, de magia, y es el caso también de Francesco Totti. También uno que han votado bastante, por lo menos nuestro colega, uno de nuestros que nos ayuda en la producción del podcast, incluso Luis Araúz, también nos da su voto por Francesco Totti, un gran ídolo, también por el hecho de ser un hombre de un solo club, mantuvo toda su carrera en el conjunto de la Roma, y es un jugador que como atacante brindó bastante y que también fue fundamental para la consecución del título de Italia en Alemania 2006. Y otros nombres que también se me vienen, y para no extendernos solamente en hablar de este número 10, Jaime, el caso de Luka Modric. También mencionar a James Rodríguez en su gran destacada participación en Brasil 2014, que fue la última imagen grandísima con el número 10 que nos dejó este jugador. También mencionar atletas que no propiamente jugaron con la 10, pero cumplieron con la tarea del número 10 a cabalidad. El caso de Andrés Iniesta, hablar del caso de Xavi Alonso, Xavi Hernández. España con una generación impresionante de mediocampistas. Eso fue algo que desarrolló muy bien Del Bosque, fue el desarrollar el número 10 como gran potencia de generación de fútbol. Y pues es lo más moderno que nos ha tocado, por lo menos a esta generación, de el número 10. Y pues francamente, y ya para acabar con esta segunda parte, Jaime, preguntarse qué 10 nos quedan en esta época. Ya hablé de Kevin De Bruyne, pero ya tienen sus épocas o sus edades avanzadas. Y ahora estamos en una época donde el fútbol resulta demasiado frontal. Muy pocos están ahora aplicando lo del toque, muy pocos están ahora controlando esos tiempos y le dejan la tarea realmente a los mediocampistas interiores. No le dejan mucha tarea a lo que uno conoce popularmente en el FIFA como el MCO, el mediocampista ofensivo. Le deja mucho esa tarea a los detrás. Entonces, ahí como para que como nos concluyas, ¿qué jugador uno podría observar dentro del panorama del número 10? Bueno, realmente, Dani, la verdad es que ahorita mismo mencionarte jugadores que tengan esa calidad diferencial para jugar de media punta, es difícil resaltar a uno, porque realmente esa tarea se ha ido perdiendo, como tú bien dices. Podría mencionarte el caso de Coutinho. Coutinho es un jugador de número 10, pero como tú bien estás diciendo, esa tarea se ha ido perdiendo y ya vimos cómo esta temporada, por ejemplo, Coutinho ha perdido totalmente protagonismo. También me gustaría mencionar el caso de Riqui Puig, porque pienso que es un jugador que tiene características para jugar de número 10. Y hay otros jugadores que ahorita mismo también estarían recibiendo el número 10, por ejemplo, Kylian Mbappé en Francia, pero realmente no cumple esa tarea de número 10. Entonces, es Ni una Neymar posición... también. Neymar también recibe el 10, es otro destacadísimo, pero ese también está muy lejos de ser un 10. A pesar de que le ponen el 11, pero en Brasil es el 10 y está muy lejos de ser un 10. Exacto, es un jugador más de desborde, de capacidad. Ha ido con el paso de los años tratando de ir adoptando la faceta de 10, pero todavía no acaba de ser del todo. Entonces, esperemos que es seguro que esta posición no se perderá en el tiempo, pero ahorita mismo en el panorama actual los entrenadores están optando por otros sistemas y el número 10 poco a poco se ha ido desvaneciendo. Claramente, Jaime, sí se ha ido perdiendo. Eso va siempre dependiendo de los cambios de generaciones. Y bueno, esta fue la segunda parte, el recomendado de la semana, recordándole que usted también nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales, @elentiempo_podcast en Instagram, @elentiempo_ en Twitter. Los comentarios nos lo deja y entonces también para que usted pueda participar y nos comente cuál es el 10. Quiero terminar esta sección leyendo: con filigranas de baile comenzaban su paseo sobre dosis de talento, convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricias, besos y abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. Vamos con la tercera parte del entretiempo. Bien, en esta tercera parte, antes de finalizar con el programa, con esta 10ª edición del Entretiempo, quisiera añadir también una opinión que nos mandó Eric Roy para esta edición del programa. Y es que
también él nos dejó su 10, pero del baloncesto. Porque también en el baloncesto como deporte colectivo también depende muchísimo de algún jugador que pues haga esa labor. Yo le había consultado, Eric, ¿qué jugador nos puedes comentar con respecto a función del 10 dentro del baloncesto? Y él humildemente también nos comenta que Magic Johnson, un gran jugador de los Lakers para los años 80, una referencia también en la historia de esta disciplina, y también nos deja los nombres de Curry, Westbrook, Paul Simmons, estos jugadores que también hacen esa labor también de hacer anotaciones. Aquí el baloncesto también tiene mucho que ver con hacer canastas y también hacer los 3 puntos, 2 puntos, pero en lo que es general el juego, el armador, también es una posición muy importante. Vamos brevemente, Jaime, con las informaciones para complementar el programa de hoy, que se nos ha hecho extenso, sobre todo por el tema del día, pero es que es fundamental, por lo menos siempre tratar lo que más podamos, y es el automovilismo. Ahí hemos tenido información del automovilismo, y antes de pasar al Gran Premio de Austria, también tú nos tienes una información bastante relevante con el campo del motor. Así es, correcto, Dani. Fernando Alonso, que está pensando en volver, o mejor dicho, Renault, que tiene prisa ya por volver a correr con Fernando Alonso. Ahorita mismo hay cierto revuelo, se habla internamente de un anuncio inminente para que ambos hagan un contrato de aquí a 2021 y comiencen esta etapa juntos, pero lo cierto es que esta es una condición que aún no se ha dado, está sobre la mesa. Y bueno, ya sin más pormenores, la verdad es que ahorita mismo Fernando Alonso está deseando ya que comience el Indy 500 del 23 de agosto, donde aspira ya a la triple corona para explorar algo que está fuera de la Fórmula 1, ya que el piloto de 39 años estaría volviendo ya para el próximo año 2021. Grandes épocas que nos dejó también Fernando Alonso en la Fórmula 1, que a propósito volvió este fin de semana. Bien a los oyentes que nos esperaron para tocar este tema del automovilismo, pero es que fue bastante emocionante el regreso de esta disciplina de motor, que por supuesto nos dejó muy buenas noticias, y es el hecho también de la victoria de Valtteri Bottas. Gran victoria del piloto finlandés en una carrera accidentada, completamente intensa. Salían pilotos por un lado, accidentes en los cambios en otra situación. A Kimi Raikkonen se le termina saliendo una llanta. Hubo un choque muy destacado también dentro de la lucha por el podio, que al final le cuesta el podio a Lewis Hamilton, y al final por eso termina saliendo del top 3 de esta gran carrera y termina facilitándole las cosas a Lando Norris para conseguir su primer podio. Ese es la noticia destacada también, el hecho de que el piloto británico de 20 años, Lando Norris, alcanzó el tercer lugar de manera imprevista, de manera inesperada, para llegar a esa tercera posición. Leclerc termina en segunda posición, el piloto de Ferrari ahí estuvo cabalgando, estuvo tranquilo, esperando los errores incluso de los que estaban en posiciones superiores. Tal fue el caso de Albon, el caso de Hamilton, como ya lo mencioné, el caso de Checo Pérez, y ya este piloto Leclerc alcanza esa segunda posición. Y la primera, vuelvo y reitero, fue para Valtteri Bottas en esta carrera accidentada, pero sobre todo emocionante, y qué refrescante saber que el automovilismo también levanta la mano en esta nueva normalidad. Bueno, Jaime, se nos fue el programa completamente. Estamos muy contentos. Realmente, nuevamente, darle el agradecimiento a los oyentes por estar atentos a la señal del entretiempo. Para el capítulo 11 seguramente tendremos más opiniones con respecto al número 10, que es el tema, ya digo, de la semana, y de cualquier otro acontecimiento. Recuerde que usted nos puede dejar sus comentarios en @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo_ en Twitter, y que pues por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna edición de este podcast. Así que, Jaime, nos vemos el próximo viernes y te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Dani. Y a usted, oyente, le recordamos que después del entretiempo nos vemos en la cancha.